Interesante conocer la opinión de los venezolanos con respecto a este tema tan particular. Nos lleva todo esto a una pregunta: ¿de dónde vienen la mayoría de las tradiciones navideñas que pues tenemos en nuestro país? Bueno, hay un centro articulador de las tradiciones navideñas, que evidentemente es la Iglesia Católica, que vino ya con la impronta de los españoles a partir de 1498 para el caso de Venezuela. Pero luego se le fueron uniendo varios tipos de sincretismo, empezando porque la Iglesia, aunque es universal, posee muchas manifestaciones locales. Okay. Entonces, la Iglesia Católica que vino aquí estaba marcada no por lo que pudiéramos llamar España, sino por los distintos pueblos españoles. Es decir, los castellanos, los navarros, los vascos, los andaluces, cada uno le fue agregando y dependiendo del lugar del país se fueron arraigando ciertas costumbres. Además, esas costumbres dialogaron en algunos casos con muchas de las costumbres indígenas, que también transformaron la fecha y transformaron la forma de celebrarla, entre otras cosas, por ejemplo, con la gastronomía. Y hay un proceso de creación de estas navidades que pueden abarcar del siglo XVI al XVIII. Luego se abre una segunda etapa que es a partir del siglo XIX, especialmente con las guerras civiles que hubo en Venezuela y la reconstitución de Venezuela en el siglo XIX, se fueron produciendo lo que hemos llamado en otras circunstancias la nacionalización de la cultura venezolana o la creación de una cultura venezolana nacional, porque antes de eso solamente existían culturas locales. Luego, en el siglo XX, especialmente a partir de los años 40, con los grandes contingentes de migrantes que vinieron a Venezuela, se le van a ir sumando otras experiencias cristianas protestantes, por ejemplo, las cristianas que venían del norte, que son las que van a traer el arbolito, por ejemplo. Van a venir otros grupos cristianos, digamos más grupos italianos y portugueses, que se le van a sumar a la visión católica castellana que había aquí. Y luego finalmente ya a partir de la década del 80 empezó una especie de diálogo entre la Navidad y la Iglesia Católica con lo que se llama la religiosidad de la nueva era, y de ahí va a surgir una especie de competencia con el llamado espíritu de Navidad. Justamente hacia allá iba, porque es un día que además se viene incorporando a estas principales festividades navideñas, ¿no? El 21 de diciembre ya muchísimas personas se reúnen en familia o con grupos de amigos a celebrar la llegada del espíritu de la Navidad. ¿De dónde viene todo esto? ¿Por qué cada vez vemos que se hace como más nuestra esta tradición? Bueno, aquí se da... Bueno, no, yo no estoy muy de acuerdo con eso que tú dices, que se hace cada vez más nuestra. Okay. Yo creo que hubo como una década, la década de los 90, y comienzos del nuevo milenio, que había como mucha influencia de esa, o su final de los 90, de la nueva era y esa celebración del espíritu de la Navidad. No lo veo tanto ahora. ¿No se perfila ya entonces quizás como una nueva tradición en no, puerta? particularmente no lo siento. Yo siento que era algo como, o sea, por detrás está eso, pero como bastante comercial. Y quizás con la depresión un poco económica, siento que en las familias realmente se está haciendo otras cosas. Y entonces ese retomar de nuestro pesebre, que se hace con cualquier cosita, ¿verdad? Con unas cajas de cartón, con unos papeles que se arrugan y que uno mismo los pinta, y que siempre está la figurita del niño Jesús. Pienso que es importante. Pienso que es importante además ahora en este momento destacar que precisamente el tercer domingo de Adviento, que es la fiesta del niño Jesús católico, va a caer el 21 de diciembre. Y ya nos marca que esa es la semana antes del nacimiento del niño Jesús, precisamente, o sea, unos días antes. Entonces, siento que es eso. Yo no sé cómo lo sienten ustedes, cómo lo ve Enrique, pero siento que más bien, yo no quiero darle quizás tanta importancia a eso. Yo siento que más bien hay un renacer de nuestras tradiciones. De nuestras tradiciones. Y de eso vamos a hablar enseguida. ¿Qué se está haciendo para que todo esto pues vuelva a tener el color característico que tuvo desde sus inicios? ¿Qué hacemos o en qué pensamos cuando escuchamos hallaca, pan de jamón, gaitas y todo lo demás? Aguinaldos, de eso vamos a hablar al regreso. Ya venimos.